Tengan todos muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a una clase más en nuestro curso bíblico. Conozcamos las Sagradas Escrituras. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche por tu presencia entre nosotros. Queremos bendecirte, queremos glorificarte. Queremos también entregarte, Señor, nuestro corazón en esta hora. Dispón nuestro corazón como ese terreno que se dispone para recibir la semilla, esa semilla de tu palabra, para que haga crecer en nosotros, para que haga germinar la vida, para que ilumine, Señor, con tu palabra nuestro caminar, nuestro sendero, que pueda dar frutos, Señor, en nuestra vida, para poder servir más y mejor a nuestras comunidades, que podamos, Señor, tener una coherencia en nuestra formación, en nuestro proceso configurador contigo. Bendito y alabado seas, Señor. Y te decimos en esta noche, te amo, amantísimo Jesús, te amo, bondad infinita, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Quiero amarte más y más. Jesús, Rey legítimo y soberano de todos los corazones, sé tú el Rey de mi corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Amén. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estoy compartiendo con ustedes la presentación que hemos escogido para este curso bíblico. Conozcamos las Sagradas Escrituras. Agradezco a todos aquellos hermanos que generosamente han enviado su tarea. Gracias, he estado leyendo sus tareas, muy interesante, muy bien. La idea era que fueran también revisando cada palabra, estas últimas palabras sobre todo, y que pudieran pues con sus palabras decirme cómo la definen. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro tema de hoy en el curso bíblico. Vamos a iniciar con la palabra Jerusalén. Ustedes saben muy bien, hermanos, por los demás cursos bíblicos que ya hemos realizado también, que Jerusalén tiene lo que llamamos 4 prefiguraciones. Y una de ellas tiene que ver, pues, lógicamente con la ciudad santa, Jerusalén. Pero una segunda prefiguración también podríamos hablar de nuestro propio cuerpo, es decir, de nuestra propia vida. Nuestra vida, pues somos templo del Espíritu Santo, somos la Jerusalén que acoge a los peregrinos, pero también que acoge la fuerza de Dios en su interior. También Jerusalén se está refiriendo bíblicamente al cielo, o como nosotros decimos, la Jerusalén celeste. ¿Ya? Y también podríamos hablar entonces de la Jerusalén como la iglesia, ¿de acuerdo? 4 prefiguraciones: iglesia, nuestra propia vida o nuestro propio cuerpo, la ciudad santa y la Jerusalén del cielo, la ciudad santa de Dios, el cielo. David, el rey, cuando fue ungido como rey, ve por todas las tribus de Israel antes del 1000 aproximadamente, conquista esta pequeña ciudad cananea fortificada. Entonces aquí ya les estoy hablando yo de la primera prefiguración de Jerusalén como ciudad. Eso lo encontramos en segundo de Samuel, en el capítulo 5, versículo del 3 al 10. Está situada Jerusalén entre Judá y las tribus del centro, que es una ciudad que aparecía ya, queridos hermanos, bajo el nombre de Salem en el relato del encuentro entre Abraham y Melquisedec, ¿no? El rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, del que se refiere Génesis 14:18. Recordemos que Jesucristo es sacerdote según el rito de Melquisedec. ¿A qué se refiere esto? Que es, Melquisedec no es sacerdote por linaje. Recuérdense que en la antigüedad el sacerdocio era por linaje. En cambio, Melquisedec no tiene descendencia, es un sacerdote puesto por el Dios Altísimo, sin linaje. Por eso decimos que Jesucristo es sacerdote según el rito de Melquisedec, es decir, también sin linaje, pues él nace de una familia de José que no es de linaje sacerdotal, sino que es puesto por el Dios Altísimo. ¿Ya? Su nombre significa entonces ciudad de un dios, Alem, ya por hablar aquí pues del dios cananeo de la fecundidad, ¿no? Salomón también construye entonces en Jerusalén el primer templo, eso lo encontramos
en Primero de Reyes, capítulo sexto. Ustedes pueden leer el capítulo sexto de Primero de Reyes y ahí encontrarán cómo se construye el primer templo por el rey Salomón. Después de su muerte, entonces las tribus del norte se rebelan y transforman este reino de Israel. El templo de Betel es ese templo rival del templo de Jerusalén durante 2 siglos. Eso lo encontramos en la historia gracias a Primero de Reyes capítulo 12. Y desde la reforma de Josías, allá hacia el 622 antes de Cristo, el templo de Jerusalén entonces permaneció como único santuario de Israel. ¿Hasta cuándo? Pues hasta la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor en el año 587 aproximadamente. Eso lo encontramos en Segundo de Reyes, capítulo 24 al 25. Eh, ah, Vamos entonces, hermanos, aquí un poquito a ver historia de Israel, ¿no? Ahora, después del edicto de Ciro, hablando aquí hacia el año 538 antes de Cristo, sucede, hermanos, que los exiliados vuelven, ¿ve?, del exilio y reconstruyen la ciudad santa, Jerusalén. El segundo templo, entonces, acuérdense que el primer templo lo había hecho Salomón, ahora viene, cuando es destruido y son exiliados, después del 538, vuelve los exiliados y reconstruyen la ciudad. Y aquí el segundo templo entonces es consagrado en el 515. Eso lo encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 5. Hacia él vienen entonces en peregrinación los judíos de toda la diáspora, ¿no? Desde donde se han dispersado. Durante esta persecución del rey de Siria, Antíoco IV, estamos hablando ya aquí hace el año 167 antes de Cristo, y aquí el templo una vez más es profanado. Estamos hablando del templo de Jerusalén, de la ciudad santa. 0 y van 3. ¿Listo? Entonces ya una vez destruida, lo construye el templo del rey Salomón, es destruido, son exiliados, después vuelve la diáspora y entonces es consagrado nuevamente en el 515 según Esdras 5 y luego por la persecución del rey de Siria Antíoco IV, en el 167 el templo es profanado una vez más y en el 164 Judas Macabeo lo vuelve a consagrar. ¿Listo? Hacia el 20, entonces, antes de Cristo, ahora viene la ocupación romana. Otra vez, Herodes el Grande realiza enormes trabajos para embellecer la ciudad y agrandar el templo, ¿de acuerdo? El muro occidental, antiguamente llamado Muro de las Lamentaciones, ¿ve?, es un vestigio de ello que hasta hoy se conserva, en donde los judíos van a hacer oración y donde también nuestros papas han ido a hacer oración, que se conoce en el Muro de las Lamentaciones, que es lo que queda de este templo que se reconstruyó. Una obra magnífica, hermanos, sin duda alguna, la ciudad santa de Dios, Jerusalén, descrita entonces por el historiador Julio Flavio Josefo, es este historiador judío que se lee mucho en la teología, ¿no? Si ustedes quieren conocer más sobre esta historia de Israel, les recomiendo leer los libros de Flavio Josefo, es un historiador judío, y así también Jesús y sus discípulos conocieron y admiraron, y lo encontramos en Mateo 24:1, ¿no? Todos estos vestigios y todo esto que estamos hablando. Allá hacia el año 70, entonces la revuelta judía es sometida por los romanos, ¿ve? Incendian el templo y la ciudad, una vez más. Antes del asedio, los cristianos habían abandonado Jerusalén. O sea que una vez más se destruye Jerusalén y esto nosotros lo encontramos, esos vestigios, en los evangelios, ¿ve? Por eso nosotros cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que es cuando ocurren estos acontecimientos de la destrucción de Jerusalén. Ahora hablemos de Jerusalén, qué significa para Jesús y para los cristianos. Esta prueba del exilio, sin duda alguna, entonces es una etapa hacia una concepción espiritual de la ciudad, ¿no? Y esto lo entendemos nosotros ya con una lectura cristiana. La ruina del año 70 después de Cristo y sobre todo la destrucción del templo acabaron esta evolución, ¿no? Jerusalén era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, acuérdense ustedes.
Pero ahora en adelante, esta presencia de Dios ya no está ligada al templo, ¿ya? Jesús había dicho a la samaritana, cuando se encuentra con ella, allá en Juan 4:21 al 23, la samaritana le dice, ¿dónde debemos adorar? Esa es la gran pregunta que tiene la samaritana para Jesús. Allá en Jerusalén, en el templo, le dice a Jesús, o aquí en el monte de Samaria, donde nosotros los samaritanos adoramos a Dios. Y Jesús le dijo, llega la hora, mujer, en que verdaderamente adorarán, no es aquí ni allá, sino en espíritu y en verdad. Está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya en que para dar culto al Padre no tendréis que subir a este monte, le dice Jesús, lo adorarán, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pues bien, el Evangelio de Lucas nos da entonces una importancia grande a Jerusalén. Jesús se presenta en el templo de Jerusalén, Lucas 2:22. Después Jesús vuelve a esta ciudad a los 12 años, Lucas 2:41. Se subraya, hermanos, su subida a Jerusalén también en Lucas 9:51 a 19:48. También acuérdense que Jesús un día llora sobre la ciudad de Jerusalén. Ve, dice, no había sabido encontrar la paz en Lucas 19:44 y Jesús lloró sobre la ciudad. Probablemente ya estaba prefigurando la iglesia, prefigurándonos a cada uno de nosotros en ella. Por eso Jesús llora sobre la ciudad, sobre Jerusalén, sobre nuestros hombros. Jerusalén entonces es el lugar de la pasión, de su muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Casi nada. Después de Pascua, entonces Jesús también envía a sus discípulos a Jerusalén. Serán mis testigos, les dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Hechos 1:7. Después, hermanos, más adelante en Hechos Apostólicos, vamos a encontrar cómo Lucas, el autor probablemente de Hechos Apostólicos, nos mostrará cómo la iglesia naciente, la iglesia primitiva, como también le llamamos, deja Jerusalén, esa Jerusalén de la historia, para extenderse hasta el corazón del imperio, para llegar hasta Roma. ¿Listo? Pablo, hablemos un poco de él. Entonces, a propósito de estas relaciones entre cristianos y judíos, también opone la ciudad de Jerusalén actual, ¿ve? Jerusalén de lo alto, libre, que es nuestra madre, dice en Gálatas 4:26, un polémico lenguaje, sinceramente, que lo que pretende Pablo no es otra cosa, hermanos, que hacer reflexionar a los cristianos, ¿no? Tentados en copiar la religión judía, ¿ya? Y no se trata de ser una copia, sino de darle un verdadero sentido al cristianismo sobre esa novedad del evangelio y del reino de Dios. Del mismo modo, entonces, en Hebreos vamos a encontrar en el capítulo 12, versículo 22 al 24, también en Apocalipsis